Amados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Miren hermanos, el día de hoy vengo a compartirles la palabra de Dios acerca de algo bonito, interesante. Espero que sea de su agrado. Para eso, hermanos, tenemos que ir a nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer, hermanos, del versículo 18 al 23. ¿Está bien? Aquí Jesús nos explica la parábola del sembrador. Miren, vamos a reflexionar en esto. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, y a 60, y a 30 por uno. Amén. Hermanos, ¿qué podemos comprender de esto? ¿Qué es lo que Jesús trata de enseñarnos con esta parábola? Jesús, hermanos, a raíz de esta parábola nos enseña que hay 4 tipos de personas. Está hablando de la persona. Cuando alguno, en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ese es uno. El otro es el que fue sembrado en pedregales. El tercero es el que fue sembrado en espinos. Y el cuarto es el que fue sembrado, el que es buena tierra, ¿verdad? En buena tierra. Entonces son 4 personas. Una persona que fue sembrado junto al camino, pedregales, espinos, y el que fue sembrado en buena tierra. Entonces, estos 4 tipos de personas podemos verlo hoy en día en todo el mundo y en muchas congregaciones. Vamos a explicar uno por uno, hermanos, para poder comprender mejor todo esto. ¿Está bien? En el versículo 19 nos dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este tipo de personas seguramente tú la conoces, hermano. Hay personas que escuchan la palabra y sienten en su corazón como un gozo, o comienzan a creer, aceptan y dicen: está bien, voy a seguir a Jesús. Comienzan a ir a congregarse, ¿verdad? Escucha palabra, escucha alabanzas. Pero el problema está, hermanos, como dice aquí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. El problema, hermanos, de este tipo de persona es que no entiende la palabra. Y justamente hay un texto bíblico que dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El conocer la palabra es algo muy fundamental para poder perseverar en los días malos. Cuando uno no entiende la palabra, como dice aquí, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El diablo, al ver que tú no entiendes la palabra, te engaña con cualquier cosa, te desanima con cualquier cosa. Y por ende, como no la entendiste, no comprendiste, dejas de ir a congregarte y vuelves nuevamente al mundo. Porque no entendiste cuál fue el propósito por el cual ibas a congregarte. Eso se debe preguntar a esta persona. Y si ya no voy, bueno, no tiene nada de malo. Ya no va, deja de congregarse, deja de ir a la iglesia. Porque no entendió cuál es el propósito de servir a Dios. No entendió qué obra hizo Jesús en la cruz por él o por ella. Por eso esta persona se aparta, se va. Vamos a ver lo otro, hermanos. Versículo 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego
tropieza. Amén. Hermanos, lo de aquí nos dice algo importante. Dice que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Quiere decir que esta persona escuchó la palabra de Dios y la recibió con gozo, con alegría. En pocas palabras, creyó en lo que estaban hablando, ¿verdad? O al menos eso es lo que uno puede, digamos, ver en una persona que lo ve muy gozoso, que está muy alegre sirviendo al Señor, cuando es una persona nueva en las cosas de Dios. Se goza en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero acá hay algo importante. Pero no tiene raíz en sí. Una planta cuando no tiene raíz crece, ¿verdad? Pero al no tener raíz se seca rápidamente. Entonces esta persona oyó la palabra, se llenó de gozo de todo lo que escuchó, pero no tiene raíz. ¿Y qué más dice? Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Acá dice algo importante. Cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra. La pregunta es, ¿en qué momento va a venir la persecución? Cuando uno habla de la palabra. ¿En qué momento viene la aflicción? Cuando uno comienza a vivir para Cristo, ¿verdad? El diablo comienza a atacarte cuando tú hablas tu fe. El diablo comienza a atacarte cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y comienzas a congregarte. Entonces el diablo ahí empieza a atacarte. ¿Qué pasa con esta persona? Por causa de la persecución, luego tropieza. ¿Por qué tropieza? Porque no tiene raíz. ¿Por qué se aparta? Porque no tiene raíz. Hermanos, y aquí la palabra de Dios nos dice, ¿quién es la roca? Jesús. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra. ¿Qué es lo que nos va a mantener de pie en el momento de la aflicción o en el momento de la persecución por causa de la palabra? Nuestra fe en Cristo. La palabra de Dios dice, mas el justo vivirá por la fe. ¿Ya ves? Entonces nosotros vamos a vivir, vamos a perseverar, porque tenemos fe, porque creemos todo lo que está escrito aquí en la palabra. Entonces cuando uno comienza a creer, comienza a echar raíz. Mientras tu raíz sea más grande, hermano, puedes tambalear de un lado a otro, pero no te vas a desplomar, porque tu raíz está bien fundamentada en Jesús. Eso es lo importante. Aquí hay otro tipo de persona que escuchó, se alegró, se gozó en la presencia de Dios, que comenzó a creer, por así decirlo, pero en el momento de la prueba, en el momento de probar tu fe, en el momento de la aflicción y de la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Por qué tropieza? Porque no tiene raíz. La palabra dice, porque no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Seguramente habrás conocido a alguien que vino a tu congregación, que se llenó de gozo, que era una persona muy alegre, quería servir a Dios, pero comenzó a pasar problemas y se fue, se apartó. ¿Ya ves? Porque su fe no estaba bien fundamentada en la palabra. Vayamos a lo otro, hermanos. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lamentablemente, hermanos, esto también hay. Muchas personas quieren servir a Dios, pero a la vez también quieren servir a las riquezas. Muchas personas quieren servir a Dios, pero quieren ir de la mano con las modas de este mundo, con el afán de este mundo. Y no puede ser así. La palabra de Dios dice que uno no puede servir a dos señores. Si bien sirves a Dios o sirves a las riquezas. No puedes servir a los dos, porque bien amarás a uno y aborrecerás al otro, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, estas personas, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ya ven, hermanos? Esta persona escuchó la palabra de Dios, oyó, pero
¿Qué es lo que lo sacó del camino? ¿Qué es o qué motivó que esta persona se perdiera y vuelva al mundo? El afán de este mundo. Uno de los ejemplos de los afanes, por ejemplo, es estar a la moda, con la vanidad, con la ropa, con el maquillaje, con las zapatillas, etc. Se afana tanto en eso que se olvidó de Dios. Ahora, en el tema de las riquezas, como todo el mundo, un ejemplo, todo el mundo tiene su iPhone 17 o iPhone 16. Yo también lo quiero tener, pero necesito trabajar, entonces voy a trabajar el doble. Y como vas a trabajar el doble, ya no vas a tener tiempo para congregarte, ya no vas a tener tiempo para abrir tu Biblia. ¿Qué pasa? Te apartas de los caminos de Dios. ¿Ya ves? Y la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, que muchos son los que se pierden por ir detrás de ellas. ¿Ya ves? Entonces, hermanos, muchas personas también pasan por esto. Seguramente también habrás conocido a alguien así, que servía al Señor, se gozaba en su presencia, pero se afanó tanto con las cosas del mundo, se afanó tanto o amó tanto el dinero, que se perdió. ¿Verdad? Vamos a ir al versículo 23, amado hermano. Miren qué nos dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta persona, hermano, eres tú. Créelo, tú eres buena tierra. Tú estás oyendo y entendiendo la palabra. ¿Te das cuenta, hermanos, que para que nosotros podamos dar frutos y crecer, tenemos que entender la palabra? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Quiénes son los que son sembrados en buena tierra? Las personas que oyen y también entienden la palabra. Estos son los que dan fruto. ¿Ya ves? Entonces, hermanos, para que nosotros podamos dar fruto, tenemos que entender la palabra. ¿Cuándo una planta da fruto? Cuando crece, ¿verdad? Entonces, quiere decir, para que una planta crezca, es porque echó raíz, porque no murió, porque siguió creciendo. Eso eres tú, hermanos. Tú tienes que seguir creciendo. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Fuera de mí, nada son. Entonces, para que nosotros podamos crecer, para poder echar fruto, tenemos que permanecer en Jesús y comprender su palabra, que es algo fundamental, hermanos. Si tú no comprendes la palabra de Dios, tarde o temprano te vas a apartar, porque el afán de este mundo, las riquezas, el momento de la aflicción, de la persecución, van a ser motivos para que tú te apartes del camino de Dios. Van a ser motivo. De alguna otra manera el diablo va a buscar la forma de cómo apartarte y lo va a lograr porque no has entendido la palabra. Y al no entender la palabra, imagínate, ¿en dónde te apoyas en el momento de la aflicción? ¿En dónde vas y te escondes y te refugias en el momento o en la temporada mala? Es en Dios, ¿verdad? Pero uno, ¿cómo puede hacer eso si no comprende la palabra de Dios? Es necesario que nosotros comprendamos a quién servimos, qué hizo Dios por mí, qué hizo Jesús, qué hace el Espíritu Santo por mí, en qué me ayuda la palabra, qué promesas tiene Dios para mí, qué herramientas tengo yo para defenderme, qué herramientas tengo yo para atacar, etc. Recuerde, nosotros estamos en una guerra espiritual con el diablo, que es nuestro enemigo, y tenemos que conocer nuestra armadura que Dios nos ha dado. Por eso dice, el que entiende es el que crece, el que da fruto, el que produce a 100 y a 60 y 30 por uno, dice su palabra. Entonces nosotros tenemos que meditar y reflexionar en eso. Tenemos que entender la palabra de Dios y no vivir por vivir. No ir a congregarse por ir a congregarse y ya. No leer la Biblia por leerla, sino tenemos que entender lo que estamos leyendo. Entender por qué sirvo a Dios, entender por qué sigo a Jesús. Eso es fundamental e importante lograrlo, hermanos. Amén. Yo estoy muy seguro, amado hermano, que tú eres buena tierra. Y miren, hermanos,
algo común que tienen este 4 tipos de personas es que los 4 oyeron la palabra, pero 3 se apartaron. 1, porque el malo vino y arrebató lo que fue sembrado en su corazón, ¿verdad? Ese fue el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué? Porque no entendió la palabra. Y al no entender la palabra, el diablo lo quitó del camino de Dios. El siguiente fue el que fue sembrado en pedregales. Él también oyó la palabra, hermanos. Pero ¿qué pasó? Pasó por problemas y se apartó también del camino de Dios. El otro es el que fue sembrado en espinos. ¿Qué pasó con él? Se afanó tanto con las cosas del mundo y las riquezas que dejó de interesarle a Dios porque amaba más al mundo, amaba más al dinero y se apartó. Pero el cuarto, ese es el que cayó en buena tierra. Ese es el que entendió la palabra. Ese es el que oyó y entendió la palabra. Los 4 oyeron. Una no la entendió. El otro, por la persecución de este mundo, se apartó. El otro, por el amor a las riquezas y el afán de este mundo, también se apartó. Pero el cuarto oyó y sí entendió la palabra. Y ese fue el que dio fruto, hermano. Así que, amado hermano, realmente yo sé que tú eres buena tierra. Dile a Dios que te ayude a seguir comprendiendo más la palabra. En el libro de Santiago dice, el que quiere sabiduría, que la pida. Pide sabiduría para que comprendas la palabra. Pide sabiduría para que seas temeroso de Dios. Amén. Así que, amado hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Realmente aquí los voy a estar leyendo en los comentarios, hermanos, sus opiniones, lo que ustedes piensan. Amén. Por favor, hermanos, recuerden que me ayudan mucho suscribiéndose al canal si es que no están suscritos, dejando sus comentarios también, que aquí yo lo voy a estar leyendo. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en gran manera. Bendiciones.